Año 1901. En la ribera del río Gualeguay, provincia de Entre Ríos, se alzaba una construcción que el tiempo había olvidado. La mansión, de estilo neoclásico francés, estaba rodeada por eucaliptos torcidos y una niebla perpetua que parecía emanar del propio suelo. Los habitantes del pequeño pueblo de Santa Felicia la llamaban la Casa Sellada, porque todas sus puertas habían sido tapadas con ladrillos recién horneados, y sus ventanas, en lugar de cristal, mostraban muros de arcilla mezclada con cera negra. Nadie recordaba quién la había construido. Algunas versiones hablaban de una familia de inmigrantes franceses que llegó en 1848. Otros decían que era obra de un ingeniero alemán que murió durante una epidemia antes de verla terminada. Lo que sí era indiscutible: durante décadas, la casa permaneció cerrada y el aire que la rodeaba era más frío que el de cualquier noche de invierno. Los perros del pueblo evitaban el camino que conducía a la verja de hierro oxidado, y los niños, al pasar, sentían un escalofrío que les hacía temblar la piel. Historias de luces que se encendían solas, susurros en francés y un olor a leche agria cada madrugada circulaban como leyendas alrededor del fuego. Todo habría quedado en superstición si no fuera porque, a principios de enero de 1901, el gobierno provincial decretó demoler la estructura para construir una escuela agrícola que serviría a la creciente población de la zona. Los planos mostraban que el terreno estaba justo en la expansión del ferrocarril que se dirigía a Paraná. 7 obreros, bajo la dirección del capataz Rivas, iniciaron los trabajos bajo un sol abrasador. En el primer día notaron algo extraño. Los muros exteriores, pese a su antigüedad, estaban reforzados con una capa de cemento que parecía recién aplicada. La mezcla de adobe y hormigón estaba fresca en sectores protegidos del sol, como si alguien hubiera intervenido recientemente. Al tercer día, al golpear uno de los muros con una pica, escucharon un sonido hueco, metálico. Derribaron la capa externa y descubrieron otro muro detrás. Y detrás de ese, otro más. Paredes dentro de paredes, sellos concéntricos que se repetían como una espiral imposible. Rivas, intrigado y exasperado, ordenó seguir golpeando. Al cuarto muro surgió un olor insoportable, dulce y fétido a la vez, que hizo vomitar a 2 trabajadores. Como si la tierra se estuviera pudriendo por dentro, comentó uno mientras se retiraba. Dentro del hueco apareció algo que no debía estar allí: una vela todavía goteando cera negra, clavada en la base de un cráneo humano. La cuadrilla quedó muda. El capataz, católico fervoroso, hizo la señal de la cruz y ordenó suspender la obra. Esa noche, mientras dormía en el campamento a menos de 100 metros de la casa, soñó con el murmullo de las paredes, como si respiraran. Al amanecer, 3 de sus hombres habían huido sin cobrar. Pero lo peor apenas comenzaba. Al retirar la tierra del hueco, la pala de uno de los obreros golpeó un piso de ladrillos. Al despejarlo, hallaron un sello grabado con las iniciales FDC. En relieve, rodeado por símbolos en espiral. Nadie en el pueblo conocía esas letras, hasta que el viejo sacerdote jesuita, el padre Adalberto, las reconoció en un libro perdido del convento. FDC significaba Fraternitas Domus Clausa, la hermandad de la Casa Sellada. Según crónicas del siglo XIX, esa orden no construía paredes para proteger a los que estaban dentro, sino para encerrar lo que no debía salir. El padre Adalberto, de 70 años, con ojos hundidos como pozos, llegó a la mansión al atardecer del cuarto día, acompañado por Rivas y los 4 obreros que quedaban. El sol se hundía tras los eucaliptos, tiñendo el río de un rojo sangre, mientras la luz de una linterna de queroseno iluminaba el cráneo encontrado.
pequeño, casi infantil, con la vela negra aún adherida a la sien por cera endurecida. «Padre, esto no es un entierro cristiano», murmuró Rivas. Adalberto tocó el hueso con dedos arrugados y frunció el ceño. «No es reciente, pero tampoco antiguo. La cera huele a jazmín fresco, como si la hubieran encendido ayer». El sacerdote abrió su libro, un tomo encuadernado en piel de cabra traído de las misiones guaraníes, y leyó en voz baja: «La Fraternitas Domus Clausa se formó en 1845 por un grupo de inmigrantes franceses huidos de la Revolución. No eran masones ni herejes comunes. Practicaban un ritual llamado el sellado eterno para aprisionar entidades que respiran a través de las grietas del mundo». Los hombres se miraron inquietos. Uno de ellos, un peón llamado Juárez, balbuceó: «¿Entidades? ¿Como demonios?». Adalberto negó con la cabeza, pero sus ojos traicionaban miedo. Peor, según esto, sellaban recuerdos vivos, almas que no mueren, pero que se pudren en el tiempo. Esa noche, contra el consejo del cura, Rivas ordenó reanudar el trabajo. «El gobierno no paga por cuentos de frailes», gruñó, y los obreros, armados con picos y palas, atacaron el siguiente muro. Cada golpe resonaba como un latido ahogado, y el polvo que caía olía a tierra removida de una tumba. Al romper la quinta capa, surgió un pasillo estrecho, apenas iluminado por la luz de las antorchas. Las paredes internas estaban cubiertas de frescos desvaídos, figuras humanas con rostros borrosos, como si el pintor hubiera intentado borrarlas a medias. En el suelo, un mosaico de baldosas rotas formaba un patrón espiral idéntico al sello del piso exterior. Juárez fue el primero en entrar. Sus botas chapoteaban en un charco de agua estancada que no debería estar allí. La mansión llevaba décadas sin techo completo. «Capataz, mire esto», susurró, señalando una puerta al fondo del pasillo. No era de madera, sino de ladrillos apilados, con una cruz de hierro incrustada en el centro. Grabada en la cruz, las iniciales FDC repetidas en espiral. Rivas se acercó, linterna en alto. Al rozar la puerta con la pica, un temblor recorrió el suelo. No fue un terremoto. Fue algo orgánico, como si la casa inhalara. Polvo cayó del techo y un gemido bajo, casi humano, escapó de las grietas. Los hombres retrocedieron, pero Juárez, curioso o desafiante, golpeó una vez más. La puerta cedió. Detrás no había una habitación, sino un salón tapiado, con muebles cubiertos de sábanas amarillentas y un candelabro volcado en el centro. El aire era espeso, cargado de ese olor dulzón a leche agria y cera quemada. En las paredes, más frescos. Esta vez, claros. Mostraban a una familia francesa, un hombre de bigote fino, una mujer con velo negro, 3 niños pálidos, sentados a una mesa, pero sus rostros estaban invertidos. Ojos en la nuca, bocas en la frente. «Maldición», exclamó Rivas, haciendo la señal de la cruz. Pero antes de que pudieran salir, las velas del candelabro, frías, apagadas desde hace décadas, se encendieron solas. Una llama azulada, parpadeante, iluminó el salón. Y en el reflejo de un espejo roto en la pared, los obreros vieron algo que los paralizó. Sus propias sombras no los seguían. En cambio, se movían solas, estirándose hacia los frescos como si quisieran unirse a las figuras invertidas. Juárez gritó primero. Su sombra se había detenido en la puerta, y cuando miró atrás, vio que tenía rostro. Un rostro borroso, como los de los frescos, susurrando en francés: «Libéranos, respira con nosotros». El capataz apagó las velas de un soplo, pero el daño estaba hecho. Al salir del salón, notaron que el pasillo se había acortado. La puerta exterior, que estaba a 10 metros,
Ahora parecía a 5. Las paredes se habían movido. Esa noche en el campamento, Juárez no durmió. Se quejaba de un picor en la nuca, como si algo intentara salir de su piel. Al amanecer, el padre Adalberto regresó con un hisopo y agua bendita del río. Pero al bendecir el umbral del pasillo, el agua hirvió en el recipiente. «No es un demonio», murmuró el sacerdote pálido. «Es peor. La mansión está viva, y lo que sellaron aquí respira a través de nosotros ahora». Los obreros, aterrorizados, quisieron huir. Pero Rivas, obstinado, juró: «Mañana entramos al salón. El gobierno pagará por esto, o por lo que sea que encontremos». Lo que no sabían era que, en el salón tapiado, las sábanas sobre los muebles habían comenzado a moverse solas, como si, debajo, algo esperara a ser destapado. La mañana siguiente amaneció brumosa. El padre Adalberto se arrodilló frente a la casa y rezó un credo completo antes de permitir que Rivas y los hombres volvieran a entrar. Nadie habló durante el desayuno. El aire olía a humedad y óxido, y el agua de la cantimplora sabía a hierro. Juárez, con el cuello enrojecido, intentaba rascar una marca que no recordaba haber tenido. Cuando atravesaron el pasillo, notaron algo que los hizo detenerse. Las huellas que habían dejado la noche anterior ya no estaban. El polvo del suelo se había alisado por completo, como si una mano invisible hubiese vuelto a preparar el lugar para otra ceremonia. La pared caída se había reconstituido parcialmente. Ladrillos sueltos se habían amontonado de forma ordenada, como si la casa quisiera cerrarse de nuevo. Rivas gruñó y levantó la linterna. «Trabajo es trabajo», dijo. Con una palanca de hierro removió las últimas piezas y entró de nuevo al salón tapiado. El olor era más fuerte. Las sábanas de los muebles, hinchadas como pulmones, se movían lentamente al compás de una respiración profunda. En una esquina, una silla mecía sola, produciendo un chirrido que se confundía con los latidos del propio suelo. En el centro de la sala, sobre una mesa polvorienta, había ahora un objeto que nadie recordaba haber visto. Un diario de tapa de cuero oscuro, cubierto de hollín y con una cerradura metálica dentada. Rivas lo examinó un instante. El cerrojo se abrió con un chasquido seco, como si esperara su tacto desde hacía años. Dentro, las páginas estaban intactas. En la primera se leía en francés «Maison fermée», diario de Isabel Duval, 1849. Adalberto tradujo en voz baja: «Nos han confinado por su culpa, el sello se alimenta, el segundo hijo no envejece y sus ojos imitan al padre». Juárez tragó saliva. «¿Qué segundo hijo?», preguntó. Nadie respondió. Entre líneas manchadas de lágrimas y cera, Isabel describía cenas silenciosas, niños que dormían con los ojos abiertos y una habitación prohibida donde el aire se enfriaba hasta el aliento de los muertos. Decía que su esposo, François Duval, miembro fundador de la Fraternitas Domus Clausa, había construido la mansión, según cálculos astrológicos, para contener algo que cayó del cielo en la tormenta del 49. Los hombres miraron alrededor. En los techos ennegrecidos se distinguían símbolos astrales pintados con un pigmento brillante que aún centelleaba bajo el fuego de las antorchas. Órbitas, lunas invertidas, figuras humanas unidas por espirales. Juárez comenzó a reír nervioso. «Eso no es pintura», dijo, señalando una gota que descendía lentamente por la pared. Era sangre seca, rehidratándose, tibia al tacto. Adalberto cerró el diario y se persignó. «Esto no es un lugar de los vivos», advirtió. «Aquí la fe debe entrar preparada». Sacó una botella con agua bendita y la roció en el suelo. El líquido, al caer, borboteó, emitiendo un silbido como vapor sobre metal hirviendo. Las sombras en el techo se encogieron y algo reptó entre las vigas, invisible. Rivas
obstinado, ordenó registrar el resto del salón. Detrás de un armario encontrado boca abajo, apareció otro muro más delgado, hecho con ladrillos pintados en negro. En el centro, una grieta emanaba aire frío. Detrás de esto, hay un sótano, supuso. Tocó el muro. Del agujero brotó un sonido bajo, un gemido de mujer que parecía salir de muy lejos. Adalberto palideció. No lo abran. El diario repite: 3 sellos protegen la puerta. El último respira. Pero el capataz no escuchó. Con un golpe de maza, la grieta se ensanchó. Un chorro de polvo ceniciento llenó la habitación y junto con él un murmullo coral comenzó a salir de las paredes. Las antorchas parpadearon. Las pinturas de la familia Duval se movieron. Las figuras invertidas abrieron los ojos y sus bocas comenzaron a sonreír. En la espiral del suelo, las baldosas vibraron. Juárez cayó de rodillas, sujetándose el cuello. De la marca surgía un hilo negro, como tinta viva, que trepaba hacia su rostro. Adalberto gritó, arrojando gotas del agua que quedaban en la botella, pero éstas se evaporaron antes de tocarlo. Rivas intentó arrastrarlo hacia la salida y entonces lo sintió. Detrás del muro, algo acompañaba sus movimientos, sincronizado con cada paso. Un latido enorme, denso, como el corazón de la mansión despertando. El pasillo se iluminó sin fuego. Una luz azulada, líquida, empezó a brotar de las grietas del suelo, avanzando como raíces luminescentes. «Padre, ¿qué es eso?», murmuró Rivas. «La respiración del sello», respondió el cura con voz quebrada. Y en ese instante, las paredes vibraron y el aire se volvió espeso como vidrio líquido. Alguien o algo susurró en un idioma antiguo: «El segundo hijo abre la boca». La casa exhaló un aliento gélido que apagó todas las antorchas. Todo quedó negro. Solo se oyó el sonido de una silla que seguía meciéndose, aunque ya no había viento. La oscuridad duró solo unos segundos, pero para los hombres atrapados en el salón pareció una eternidad. Cuando las antorchas se reavivaron solas, con llamas que ahora ardían en un azul espectral, el aire estaba cargado de un silencio opresivo, roto solo por el goteo distante de agua en las profundidades. Juárez yacía en el suelo, inmóvil, con el hilo negro de su cuello extendiéndose como una vena viva hacia el techo. Rivas lo sacudió, pero el peón no respondía. Su piel estaba fría y en su rostro se dibujaba una sonrisa invertida, como las de los frescos. El padre Adalberto, con el rosario entre los dedos temblorosos, murmuró un exorcismo en latín: «Exorcizamus te, omnis immundus spiritus». Pero las palabras se ahogaron en un eco que venía de abajo, del muro agrietado. La luz azulada se intensificó, revelando que la grieta se había ensanchado sola, formando un arco irregular como una boca abierta. Del interior emanaba un pulso rítmico, bajo y constante. Tamp, tamp, tamp. No era un corazón humano, era más grande, más antiguo, como el latido de la tierra misma despertando de un sueño milenario. «No podemos quedarnos aquí», jadeó Rivas, ayudando al cura a levantarse. Los otros 2 obreros, un gaucho llamado Mendoza y un joven italiano Lombardi, ya corrían hacia el pasillo, pero al llegar a la puerta se detuvieron horrorizados. El corredor se había transformado. Las paredes, antes rectas, ahora curvaban en espiral, descendiendo en una pendiente imposible que no recordaban haber visto. El suelo estaba cubierto de un musgo luminoso que palpitaba al ritmo del pulso subterráneo, y el aire olía a raíces húmedas mezcladas con el dulzor metálico de la sangre fresca. Adalberto se persignó. «La casa nos guía, el sello nos quiere abajo». A pesar del terror, la curiosidad, o algo más siniestro, los impulsó a seguir. Bajaron por el pasillo espiral con las antorchas en alto.
Cada paso hacía crujir el musgo bajo sus botas y el pulso se aceleraba, sincronizándose con sus corazones. Lombardi, el más joven, susurró: «Siento que nos observa desde las paredes». Y tenía razón. En las curvas del corredor, los frescos continuaban, pero ahora animados. Las figuras de la familia Duval se movían sutilmente. La mujer con velo negro extendía una mano hacia ellos, sus dedos fusionándose con las grietas como si intentara tocarlos. Al final del descenso, el pasillo se abrió a una cámara subterránea, un sótano que no aparecía en ningún plano de la mansión. El techo era bajo, abovedado con ladrillos que goteaban un líquido viscoso, y el centro lo dominaba una estructura imposible, un corazón de piedra del tamaño de un toro, suspendido en el aire por cadenas oxidadas que se clavaban en las paredes. No era una escultura, latía de verdad. Cada contracción hacía temblar el suelo, y de sus venas talladas brotaba un fluido negro que se acumulaba en un pozo central, donde flotaban velas apagadas y huesos pequeños, humanos. «¡Dios mío!», exclamó Mendoza retrocediendo. El corazón de piedra estaba grabado con los símbolos de la Fraternitas, espirales que giraban en sentido contrario a las agujas del reloj, y en su superficie, incrustadas como joyas, había docenas de manos petrificadas, manos de niños y adultos con uñas amarillentas y piel endurecida como mármol. Algunas aún parecían moverse, flexionando dedos en un ruego silencioso. El pulso provenía de allí, thump, thump, sincronizado con un zumbido grave, como el de un enjambre atrapado en la roca. Rivas se acercó, hipnotizado. Tocó una de las cadenas y al instante una visión lo asaltó. Vio la construcción de la mansión en 1849 bajo una tormenta feroz. François Duval, el patriarca francés, dirigía a una docena de hombres encapuchados, miembros de la Fraternitas, mientras vertían sangre en el molde del corazón. «Esto contendrá al visitante», gritaba Duval en la visión, mientras un rayo iluminaba el cielo. El visitante, una entidad que según el ritual había caído del cielo en forma de meteorito, trayendo consigo recuerdos de otros mundos que poseían a los vivos, invirtiendo sus almas hasta que se pudrían desde dentro. La visión se rompió cuando el corazón latió más fuerte. Rivas cayó de rodillas, con sangre brotando de su nariz. Adalberto lo levantó y examinó el pozo. En el fondo, entre los huesos, yacía un medallón de plata con las iniciales FDC, y grabado en él, un rostro invertido que parecía el de Duval, pero con ojos que seguían sus movimientos. «Esto es el núcleo», dijo el cura. «El corazón bombea lo que sellaron, almas atrapadas que respiran a través de la casa. Si lo destruimos, liberamos todo». Lombardi, temblando, señaló una puerta lateral en la cámara. Otra pared de ladrillos, pero esta vez con un relieve vivo. Una mano petrificada que se movía, arañando el aire. «Hay más abajo», murmuró. El pulso se aceleró y el musgo del suelo comenzó a trepar por sus botas, como raíces vivas buscando piel. Juárez, que había despertado en el salón arriba, gritó desde la distancia. Su voz resonaba en las paredes, pero distorsionada, como si hablara desde dentro del corazón. «No me dejen, el segundo hijo me come». Adalberto sacó su crucifijo y lo presionó contra el corazón de piedra. El metal chisporroteó y un alarido colectivo surgió del pozo. Voces de niños y adultos en francés y guaraní, suplicando y maldiciendo. Las cadenas vibraron y una de las manos petrificadas se desprendió, cayendo al suelo con un crujido. Al tocarla, Mendoza convulsionó. Su sombra se separó de su cuerpo, uniéndose a las figuras de los frescos en las paredes que ahora bailaban en espiral alrededor del corazón. Rivas, recuperándose, ordenó: «Hay que sellarlo de nuevo. Traigan tierra del río».
Pero mientras los hombres intentaban cubrir el pozo con palas, el corazón latió con furia. El suelo se abrió en grietas y de ellas brotó un gas negro que olía a leche agria y ozono. Lombardi inhaló y cayó, sus ojos invirtiéndose en las cuencas, pupilas en la frente, blancos en las órbitas. «Lo veo, el visitante viene», balbuceó antes de callar. El padre Adalberto, con lágrimas en los ojos, recitó: «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno que te detengas». El pulso se ralentizó, pero no paró. En cambio, el corazón pareció reír. Un sonido hueco, burbujeante, que hizo eco en las venas de piedra. Las paredes de la cámara comenzaron a sudar sangre y en el techo los símbolos astrales se iluminaron, proyectando estrellas invertidas que giraban como un vórtice. Arriba, en el salón, las sábanas de los muebles se levantaron solas, revelando formas debajo, siluetas de cuerpos encogidos, como si la familia Duval esperara, inmóvil, a que los intrusos se unieran a su banquete eterno. Juárez, poseído, se levantó y caminó hacia el sótano, sus pasos sincronizados con el latido. «El sello se rompe, y nosotros somos el nuevo cemento», murmuró con voz ajena. La casa respiraba más profundo. El corazón de piedra latió una vez más, fuerte, invitándolos a descender más hondo. El pulso del corazón de piedra se convirtió en un mantra hipnótico, atrayendo a los hombres como polillas a una llama azulada. Juárez, con los ojos vidriosos y la marca negra extendiéndose por su mejilla como un tatuaje vivo, descendió los últimos escalones del sótano con pasos mecánicos. «El segundo hijo me guía», murmuró. Su voz ahora un eco francés distorsionado, como si Isabel Duval hablara a través de él. Rivas lo sujetó por el hombro, pero el peón se zafó con una fuerza sobrenatural, arañando al capataz con uñas que no eran suyas. Uñas largas, amarillentas, como las de las manos petrificadas. El padre Adalberto, iluminado por la luz espectral del corazón, se acercó a la puerta lateral que Lombardi había señalado. La mano petrificada en el relieve se movía con más urgencia, flexionando dedos que crujían como ramas secas. «No la toquen», advirtió el cura, pero Mendoza, aterrorizado y desesperado por escapar, golpeó el muro con su pala. Los ladrillos cedieron como carne podrida, revelando un pasillo angosto que descendía aún más hacia lo que parecía el núcleo mismo de la tierra. El aire que brotó era gélido, cargado de un hedor a páginas antiguas y lágrimas saladas, el olor de recuerdos olvidados que se pudren en la oscuridad. Entraron en fila, con las antorchas temblando en sus manos. El pasillo se abrió a una sala circular, la sala de los recuerdos vivos, un espacio que desafiaba la arquitectura humana. Las paredes no eran de piedra, sino de un material translúcido, como vidrio empañado por el aliento, donde se proyectaban imágenes borrosas como en un teatro de sombras. En el centro, un pedestal de obsidiana sostenía un orbe de cristal negro, del tamaño de una cabeza humana que giraba lentamente sobre sí mismo. Dentro del orbe flotaban formas etéreas, siluetas de la familia Duval, atrapadas en bucles eternos, el patriarca François gritando órdenes, Isabel llorando sobre un niño inmóvil, los tres hijos con rostros invertidos que se fundían y separaban como humo. «Esto es el archivo del sello», jadeó Adalberto, reconociendo símbolos de la fraternitas grabados en el pedestal, espirales que representaban tiempos robados, almas extraídas de los vivos para alimentar el corazón arriba. Al acercarse, el orbe latió, sí, latió, proyectando una visión colectiva que envolvió a los hombres como niebla viva. Rivas vio primero su propia infancia en las pampas entrerrianas, pero invertida. Su madre con ojos en la nuca, susurrando en francés: «Únete al segundo hijo»,
o el visitante te consumirá. El capataz cayó de rodillas, sangrando por los oídos, mientras la visión lo obligaba a revivir un recuerdo que nunca tuvo. El nacimiento de un hermano gemelo que murió en el parto, su alma robada por la entidad caída del cielo. Mendoza fue el siguiente. El gaucho, robusto y supersticioso, vio su vida como un gaucho en las estancias, pero las sombras de sus vacas se levantaban solas, formando siluetas de niños franceses que lo rodeaban, extendiendo manos petrificadas. «¡No! ¡Mi familia no!», gritó, mientras el orbe absorbía su sombra, estirándola hacia el cristal como un hilo de vida. En la visión, Mendoza era uno de los sirvientes de la mansión en 1849. Había ayudado a François a capturar el meteorito que trajo al visitante, una masa negra que susurraba promesas de eternidad a cambio de recuerdos. Al despertar de la visión, su piel se arrugó prematuramente, como si décadas de vida hubieran sido succionadas hacia el orbe. Lombardi, el joven italiano, intentó huir, pero el pasillo se cerró detrás de él, ladrillos reapareciendo como si la casa cosiera sus heridas. La visión lo golpeó con fuerza. Vio su llegada a Argentina en 1898, huyendo de la pobreza en Génova. Pero en el barco, un pasajero con rostro invertido, François Duval, le susurraba: «Tu sangre sellará la casa». Lombardi convulsionó, su sombra uniéndose a las del orbe, y de su boca brotó un balbuceo en francés antiguo. Nombres de la fraternitas, rituales prohibidos que invocaban al visitante para respirar a través de los vivos. Al caer, su mano tocó el pedestal y el orbe se iluminó con furia, proyectando la historia completa. En 1849, durante la tormenta, el meteorito impactó en el río Gualeguay, liberando la entidad. La fraternitas la capturó en el corazón de piedra, pero para contenerla sacrificaron recuerdos, almas de sirvientes, niños y hasta miembros de la orden, sellándolos en capas de muros que se regeneraban con la sangre de los intrusos. Juárez, ahora completamente poseído, se acercó al orbe riendo. «El segundo hijo soy yo», dijo con voz dual, la suya y la de Isabel. Extendió la mano y tocó el cristal, liberando un torrente de recuerdos vivos que invadieron la sala. Sombras se materializaron. La familia Duval en carne y hueso, pero invertida, ojos en la nuca parpadeando, bocas en la frente sonriendo. Isabel se acercó a Adalberto, su velo negro goteando sangre. «Padre, únete a nuestro banquete eterno. El visitante promete no envejecer». El cura retrocedió recitando salmos, pero su crucifijo se calentó hasta quemarle la piel y una visión lo asaltó. Su propia juventud en las misiones jesuitas, donde había oído leyendas guaraníes de espíritus del río que roban almas para no morir. En la visión, Adalberto era testigo involuntario del ritual de 1849, bendiciendo el corazón de piedra sin saber que sellaba demonios en lugar de santos. Rivas, recuperándose, agarró una antorcha y la estrelló contra el orbe. El cristal crujió, pero no se rompió. En cambio, liberó un pulso que hizo vibrar la sala. Las sombras de los recuerdos se abalanzaron sobre los hombres. Mendoza fue poseído por un sirviente francés, su cuerpo contorsionándose hasta que su rostro se invirtió parcialmente, una pupila asomando en la frente. «¡Libérenos!», gritó con acento galo. Lombardi, en el suelo, comenzó a arañar las paredes, dibujando espirales con su propia sangre mientras susurraba: «El visitante respira en todos nosotros». Adalberto, con la mano quemada, sacó un vial de aceite santo de su sotana y lo vertió sobre el pedestal. El orbe siseó, retrocediendo como un animal herido, y las sombras se disiparon momentáneamente. Pero el daño estaba hecho.
Juárez se abalanzó sobre Rivas, mordiéndole el cuello con dientes que no eran suyos. «Somos el cemento nuevo», aulló. El capataz lo empujó, pero sintió el hilo negro extenderse por su propia piel, conectándolo al corazón arriba. La sala tembló. Del techo goteó un líquido negro que olía a leche agria y estrellas muertas. Las proyecciones en las paredes se multiplicaron. Ahora no solo la familia Duval, sino rostros de los obreros mismos, invertidos y atrapados en bucles eternos. «El sello se rompe con nuestra sangre», jadeó Adalberto. «Debemos subir, o el visitante nos convertirá en recuerdos». Pero el pasillo de salida se había transformado en una espiral descendente, invitándolos más hondo. Juárez, poseído, abrió una puerta oculta en la pared. Detrás, un pozo infinito, con ecos de alaridos que subían como humo. «El banquete espera», susurró. El pozo infinito que Juárez había abierto en la pared de la sala de recuerdos vivos parecía un abismo sin fondo, un túnel de oscuridad absoluta donde el pulso del corazón de piedra resonaba como un trueno subterráneo. El aire que subía de allí era asfixiante, cargado de un hedor a ozono quemado y carne chamuscada. El mismo olor que, según las leyendas guaraníes que Adalberto recordaba de sus misiones, precedía a los espíritus del río que devoraban almas para alimentarse de eternidad. Juárez, con los ojos completamente negros como pozos de tinta, se paró en el borde del pozo, riendo con una carcajada que no era humana, un sonido gutural, burbujeante, como si el visitante hablara a través de su garganta rota. «El banquete no es para comer, es para recordar», balbuceó y saltó al vacío sin dudar. Su grito se perdió en la oscuridad, pero en su lugar surgió un eco multiplicado. Docenas de voces, todas gritando en francés antiguo, «Libertad», a través de la carne. Rivas, con el cuello sangrando de la mordida de Juárez, intentó cerrar la puerta oculta, pero las bisagras se negaron a moverse. En cambio, el marco se ensanchó solo, invitando a la entidad a salir. «Padre, haga algo», suplicó Mendoza, cuya piel arrugada ahora se agrietaba como corteza vieja, revelando venas negras que palpitaban bajo la superficie. Adalberto levantó su crucifijo chamuscado, recitando el Salmo 91. «No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día». Pero las palabras se torcieron en el aire, saliendo de su boca en un idioma que no reconocía, guaraní mezclado con francés, como si el visitante burlara su fe. El orbe de cristal en el pedestal giró con furia, proyectando visiones que azotaron a los hombres como latigazos mentales. Lombardi, aún en el suelo, fue el primero en sucumbir por completo. Su cuerpo convulsionó, arqueándose como un arco, mientras su sombra, ahora una silueta invertida con ojos en la nuca, se fusionaba con él. De su boca brotó humo negro, y cuando abrió los ojos ya no eran los de un joven italiano. Pupilas dilatadas, blancas como leche agria, y un rostro que se estiraba en una sonrisa demasiado ancha, revelando dientes afilados como los del meteorito que trajo al visitante. «Soy el puente», dijo Lombardi con voz dual, la suya y la de François Duval. Se levantó con movimientos espasmódicos, como una marioneta de hilos invisibles, y extendió las manos hacia los demás. En su palma derecha, una marca ardiente se formó, el sello FDC, grabado en carne viva, sangrando luz azulada. La manifestación del visitante fue total. El aire de la sala se volvió pesado, como si la gravedad se hubiera invertido, y del pozo surgió una forma. No un cuerpo sólido, sino una masa amorfa de oscuridad líquida, del tamaño de un hombre que se coagulaba en tentáculos que olían a estrellas caídas y lluvia ácida. El visitante no tenía rostro fijo. En su superficie bullían recuerdos robados, rostros de la familia Duval, sirvientes guaraníes, incluso caras de los obreros mismos gritando en silencio.
Tocó a Lombardi y el italiano se transformó. Su piel se volvió translúcida, revelando venas que latían con el pulso del corazón arriba, y de su espalda brotaron protuberancias como alas de sombra, flexionándose hacia el techo. La Fraternitas me invocó en 1849. Reveló la voz del poseído, ahora un coro de almas atrapadas. El meteorito no cayó del cielo. Lo trajimos nosotros, huyendo de Francia, para capturar el tiempo. Pero el visitante capturó nuestras almas primero. En la visión que invadió a Rivas, el capataz vio el ritual final de la Fraternitas. En la tormenta de aquella noche fatídica, François Duval y sus hermanos, 8 hombres encapuchados, incluyendo indígenas forzados de las misiones, arrastraron el meteorito humeante del río Gualeguay hasta el sótano. La masa negra susurraba promesas: «Dadme vuestros recuerdos y seréis eternos». Duval cortó la garganta de su segundo hijo, un niño de 5 años, pálido y quieto, que no envejecía desde el nacimiento, vertiendo su sangre en el corazón de piedra para sellar la entidad. Pero el visitante se rió. Invirtió las almas de la familia, atrapándolas en bucles de memoria donde revivían su caída una y otra vez. Isabel, la esposa, fue la primera en pudrirse. Su cuerpo se fundió con las paredes, convirtiéndose en el cemento vivo que regeneraba los muros. Los sirvientes huyeron, pero la casa los llamó de vuelta, uno por uno, sellando sus recuerdos en capas concéntricas para alimentar al visitante. «¡Miente!», gritó Adalberto, lanzando el vial restante de aceite santo al poseído. El líquido salpicó a Lombardi, quemando su piel translúcida como ácido, y el visitante retrocedió con un alarido que hizo temblar la sala. Tentáculos de oscuridad se extendieron, envolviendo a Mendoza, quien convulsionó y se unió al coro. Su voz ahora gritaba en guaraní, revelando que su abuelo había sido uno de los sirvientes sacrificados en 1849. «El sello no contiene... multiplica», balbuceó Mendoza antes de que su rostro se invirtiera por completo, ojos en la nuca parpadeando con malicia. El gaucho se abalanzó sobre Rivas, arañando su pecho y dejando surcos que sangraban tinta negra. Rivas luchó, empujando a Mendoza contra el orbe. El cristal se agrietó con un chasquido ensordecedor, liberando un torrente de recuerdos que inundó la sala. Flashes de la vida de Duval, cenas donde los niños comían sombras, noches donde Isabel lamía las paredes para nutrir el cemento. Y peor, visiones de Argentina entera. El visitante no se limitaba a la mansión. Sus ecos habían viajado por el río Gualeguay, infectando sueños en pueblos lejanos, robando recuerdos de inmigrantes para crecer. «Somos el nuevo continente para él», jadeó Rivas, sintiendo su propia memoria deshilacharse. Recuerdos de su infancia borrándose, reemplazados por los de un niño francés que nunca creció. Adalberto, con la sotana chamuscada, invocó un último ritual. Dibujó una cruz en el suelo, con su sangre de la mano quemada, recitando en latín y guaraní. El visitante siseó, sus tentáculos retrocediendo hacia el pozo, pero Lombardi, ahora el puente perfecto, bloqueó la salida. «Únete, padre. Tus misiones fueron el cebo. El río te trajo aquí». El cura sintió una visión final. En 1849 había bendecido el meteorito sin saberlo durante una misión cerca del Gualeguay, sellando inadvertidamente el destino de generaciones. El suelo se abrió bajo Rivas, tentáculos arrastrándolo hacia el pozo. «¡No!», gritó, aferrándose al pedestal. Mendoza y Lombardi, poseídos, comenzaron a reconstruir los ladrillos de la puerta, cantando un himno de la Fraternitas: «Paredes de carne, sellos de alma». Adalberto rompió el crucifijo contra el orbe y una explosión de luz azulada iluminó la sala, disipando las sombras momentáneamente. El visitante aulló, retrocediendo, pero no antes de susurrar en la mente de todos:
Volveré con la próxima tormenta. Vuestros recuerdos me alimentan. Rivas se arrastró fuera del pozo, pero su sombra ya no lo seguía. Se había unido a las del orbe, invertida y eterna. La sala tembló y las paredes comenzaron a cerrarse, goteando sangre como lágrimas. Juárez gritó desde las profundidades: «El banquete termina, pero el hambre no». Adalberto, exhausto, ayudó a Rivas a subir, pero sabían que el visitante no estaba derrotado, solo herido, esperando que la casa los reclamara de nuevo. La explosión de luz del crucifijo roto iluminó la sala de recuerdos vivos como un relámpago divino, disipando las sombras del visitante y dejando a Rivas y a Adalberto jadeando en el suelo agrietado. El orbe de cristal, ahora rajado como un huevo roto, goteaba un fluido negro que se evaporaba en humo acre, llevando consigo los alaridos de las almas atrapadas. Lombardi y Mendoza, poseídos por completo, yacían inmóviles contra las paredes translúcidas. Sus cuerpos contorsionados en posturas imposibles, rostros invertidos fijos en sonrisas eternas, venas negras latiendo al ritmo del corazón arriba. Juárez había desaparecido en el pozo, pero su eco resonaba aún, un susurro francés que se repetía como un mantra. La casa nos une para siempre. «Tenemos que salir. Ahora», urgió Rivas, poniéndose de pie con dificultad. Su cuello sangraba profusamente y el hilo negro de la mordida se extendía por su clavícula como una raíz viva, picando con cada latido. Adalberto, con la mano vendada en jirones de su sotana, asintió, pero sus ojos reflejaban un terror profundo. El visitante no muere, se multiplica en los ecos, la mansión nos cazará como a ratas. Tomaron las antorchas restantes, las llamas, ahora inestables, azuladas, y corrieron hacia el pasillo espiral que antes descendía, esperando que ahora ascendiera de vuelta al salón tapiado. Pero al dar el primer paso, el suelo se inclinó bajo sus pies, como si la casa inhalara y los arrastrara hacia abajo. El pasillo se reconfiguró ante sus ojos. Las paredes de vidrio empañado se ondularon como carne viva, ladrillos reapareciendo y desapareciendo en patrones espirales que formaban un laberinto infinito. Lo que era una salida recta, ahora ramificaba en 3 corredores idénticos, cada uno goteando el mismo líquido viscoso y emitiendo el mismo pulso rítmico. «¡Por aquí!», gritó Rivas, eligiendo el del medio. Pero al avanzar 10 metros, el pasillo se curvó de nuevo, cerrándose detrás de ellos con un crujido de huesos. El aire se volvió más denso, cargado de un zumbido bajo, el sonido de ecos despertando. Adalberto rezó en voz alta: «Señor, guíanos de esta prisión de piedra y sombra», pero su oración se ahogó en un eco burlón que salió de las grietas. La voz de Isabel Duval, riendo suavemente. De las paredes surgieron los primeros ecos, no sombras completas, sino fragmentos, manos petrificadas que se desprendían y reptaban por el suelo como arañas de piedra, ojos invertidos que parpadeaban desde las grietas, susurrando recuerdos robados. Uno de los ojos se fijó en Rivas: «Recuerda a tu hermano perdido en el parto, únete a él en el cemento». El capataz sintió un tirón en el pecho, una visión fugaz lo asaltó. Su madre en las pampas, llorando por un gemelo que nunca nació, su alma succionada por el río Gualeguay décadas antes. Rivas tropezó y una mano petrificada le agarró el tobillo, hundiéndole las uñas en la carne. «¡Suéltame!», rugió aplastándola con la bota, pero el eco se multiplicó. Docenas de manos brotaron del suelo, arañando y tirando, oliendo a tierra húmeda y leche agria. Corrieron por el laberinto reconfigurado, el pasillo estirándose y contrayéndose como un intestino vivo. Cada giro revelaba más horrores.
Frescos animados donde la familia Duval los perseguía, sus figuras estirándose desde las paredes para tocarlos, baldosas del suelo que se levantaban solas, formando barreras que los obligaban a desviarse. Adalberto, jadeando, sacó un rosario de su bolsillo y lo lanzó hacia atrás. Las cuentas se esparcieron como sal bendita, siseando al tocar los ecos y disipándolos temporalmente. La Fraternitas diseñó esto como un útero de piedra, explicó entre respiros. El visitante se alimenta de pánico, cada miedo que sentimos fortalece los muros. Pero sus palabras fueron interrumpidas por un alarido. Desde un corredor lateral surgió el eco de Mendoza, su cuerpo poseído, arrastrándose a 4 patas con huesos crujiendo, rostro invertido babeando tinta negra. «¡Capataz! ¡Comparte mi eternidad!», gruñó el gaucho, sus ojos en la nuca brillando con hambre. Rivas empujó a Adalberto hacia un hueco en la pared que se abrió momentáneamente, escapando por poco de las garras de Mendoza. El eco los siguió, chocando contra los ladrillos que se cerraban como mandíbulas. En la nueva sección del laberinto, el aire era más frío y el pulso del corazón resonaba directamente en sus pechos, sincronizándose con sus corazones acelerados. Encontraron una cámara intermedia, un vestíbulo tapiado, con muebles volcados y sábanas que se agitaban como velos fantasmales. Allí, en una mesa derrumbada, yacía otro fragmento del diario de Isabel. Páginas sueltas, manchadas de sangre seca. Adalberto las recogió con manos temblorosas y leyó a la luz de la antorcha. El visitante viaja por el río. Sus ecos infectan los sueños de los pueblos. En 1850, los sirvientes huyeron, pero la casa los llamó de vuelta. Ahora, el segundo hijo respira en el Gualeguay, robando recuerdos de los gauchos y los inmigrantes. Sellad las orillas, o Argentina será su nuevo útero. La revelación los paralizó. El visitante no estaba confinado a la mansión. Sus ecos se habían filtrado al río años atrás, durante la tormenta de 1849, infectando el agua y la tierra. Rivas recordó historias de su infancia, pescadores que enloquecían en el Gualeguay, niños que nacían con ojos invertidos en pueblos remotos. La maldición se extendió, jadeó. Pero no había tiempo para procesarlo. El eco de Lombardi apareció en la puerta opuesta, su forma translúcida flotando como humo, alas de sombra batiendo. «Padre, tu fe es el cebo perfecto», susurró el italiano poseído, extendiendo tentáculos que olían a estrellas muertas. Adalberto lanzó las páginas del diario como un escudo. El papel ardió al tocar el eco, disipándolo en un chillido agudo. Corrieron de nuevo, el laberinto reconfigurándose a cada paso. Pasillos que se acortaban, techos que bajaban como trampas y ecos multiplicándose. Voces de Juárez gritando desde las paredes: «¡El banquete es el río entero!». Una mano petrificada surgió del suelo y se aferró a la pierna de Rivas, inyectándole una visión. Vio el Gualeguay en 1901. Aguas negras arrastrando sombras de almas robadas hacia Paraná, infectando la expansión del ferrocarril con recuerdos invertidos. El capataz pateó la mano rompiéndola, pero sintió el hilo negro extenderse por su pierna, ralentizándolo. «No puedo seguir», murmuró, pero Adalberto lo arrastró. «La salida está arriba. Reza por el río». Finalmente, un pasillo ascendió, llevando a un hueco que daba al salón tapiado original. Pero al emerger, la casa tembló violentamente, las paredes exteriores crujieron, y del exterior se oyó el rugido del río Gualeguay, como si respondiera al caos. Los ecos convergieron, Mendoza, Lombardi, Juárez, arrastrándose desde grietas, sus formas fusionándose en una masa amorfa que bloqueaba la puerta principal. Rivas
con el rostro pálido y venas negras trepando por su cuello. Rivas, con el rostro pálido y venas negras trepando por su cuello como raíces venenosas, se arrastró hacia la puerta principal del salón tapiado, empujado por Adalberto, que rezaba sin cesar, su voz ronca por el agotamiento. La masa amorfa de ecos, Mendoza, Lombardi y Juárez, fusionados en una entidad palpitante de tinta y sombra, bloqueaba el umbral, sus tentáculos extendiéndose como raíces del río, goteando un líquido negro que olía a ozono y recuerdos podridos. «No saldrán, el visitante os necesita para el tributo», rugió la masa con voces superpuestas, el rostro de Duval asomando en su superficie como un tumor. Rivas, con un último esfuerzo, levantó una viga caída del techo y la estrelló contra la entidad. El impacto la hizo retroceder con un siseo, disipándose en humo que se filtró por las grietas del suelo, pero no antes de arañar el brazo del capataz, inyectándole una quemadura que ardía como ácido estelar. La puerta principal cedió con un crujido ensordecedor, revelando la noche exterior. El cielo sobre Santa Felicia estaba cubierto de nubes tormentosas, y el río Gualeguay rugía a lo lejos, sus aguas hinchadas como si la mansión hubiera despertado una inundación sobrenatural. Adalberto y Rivas tropezaron al patio, donde la verja de hierro oxidado se abrió sola, pero el aire libre no trajo alivio. En cambio, un viento gélido sopló desde el río, cargado de un hedor a leche agria y peces muertos, y ecos lejanos de alaridos comenzaron a oírse desde el pueblo. El sello se rompió. «El visitante fluye ahora», jadeó el cura, mirando hacia el Gualeguay, donde las aguas negras reflejaban estrellas invertidas, girando en espirales imposibles. Corrieron hacia el campamento de los obreros, a 100 metros de la mansión, pero el terreno se había transformado. El suelo blando del río se ondulaba como olas y raíces negras, ecos del corazón de piedra, brotaban del barro, arañando sus botas. Rivas sintió el hilo negro en su cuerpo acelerarse, sincronizándose con el rugido del agua. Una visión lo asaltó mientras corría. Vio el ritual de 1849 extendiéndose. François Duval vertiendo la sangre del segundo hijo, no solo en el corazón, sino en el Gualeguay mismo, maldiciendo el río para que transportara los recuerdos robados a todos los pueblos entrerrianos. «El tributo es el agua», murmuró Rivas, recordando leyendas de pescadores que enloquecían al beber del río, sus rostros invirtiéndose en sueños colectivos. Al llegar al campamento, encontraron caos. Los 3 obreros que habían huido la noche anterior yacían inmóviles alrededor de la fogata apagada, sus sombras separadas de los cuerpos, estirándose hacia el río como si fueran arrastradas por una corriente invisible. Uno de ellos, un peón llamado García, se incorporó de repente, sus ojos en la nuca parpadeando. «El visitante nada en el Gualeguay. Bebed y recordad eternamente». Su boca en la frente se abrió, escupiendo agua negra que olía a jazmín podrido. Adalberto lo bendijo con agua del río, irónicamente, la misma que ahora estaba infectada. Pero el líquido hirvió en sus manos y García convulsionó, su sombra fusionándose de nuevo con él en un estallido de humo. El pueblo de Santa Felicia, a 1 kilómetro río arriba, se iluminaba con antorchas frenéticas. Gritos distantes indicaban que la maldición se había extendido. Rivas y Adalberto corrieron hacia allí, el capataz cojeando por la quemadura en el brazo, que ahora palpitaba con símbolos FDC grabados en la piel. Al entrar en el pueblo, el horror se reveló. Docenas de habitantes salían de sus casas, atraídos por el rugido del río, sus rostros pálidos y ojos vidriosos. La panadera del lugar, doña Rosa, caminaba hacia la orilla con un balde en la mano, murmurando en francés: «El segundo hijo tiene sed».
Niños del pueblo jugaban en el barro, pero sus sombras formaban espirales, uniéndose a las del agua como un coro silencioso. Adalberto reconoció los signos. Los ecos del visitante viajan por el agua. El río es su nuevo útero. Intentó advertir al alcalde, un hombre robusto llamado Don Velázquez, pero el funcionario ya estaba poseído. Su bigote fino se movía solo, como el de Duval, y de su boca brotaba un balbuceo. La Fraternitas vive en el Gualeguay. El ferrocarril lo propagará a todo el país. En una visión compartida que envolvió al cura, Adalberto vio el destino final de la orden. Tras el ritual de 1849, los sobrevivientes de la Fraternitas no murieron en la mansión, se sacrificaron en el río, ahogándose para liberar sus recuerdos al agua, convirtiendo el Gualeguay en un conducto vivo que infectaba a los inmigrantes y gauchos con la maldición. Isabel Duval, la última, se fundió con las corrientes, su velo negro convirtiéndose en niebla que aún flotaba sobre el agua en noches de tormenta. Rivas, luchando contra su propia posesión, agarró a un niño que se acercaba al río y lo alejó. El pequeño tenía el rostro parcialmente invertido, una pupila asomando en la frente, susurrando: «Bebe y no envejecerás». El capataz sintió el hilo negro extenderse a su corazón, robándole recuerdos. Su boda, el nacimiento de su hija en Paraná, todo disolviéndose en bucles de la familia Duval, cenando sombras. «Padre, deténgalo», suplicó. Pero Adalberto estaba ocupado exorcizando a Doña Rosa. Vertió aceite santo en el balde de ella y el agua negra burbujeó, liberando un tentáculo de sombra que se abalanzó sobre el cura, envolviéndole el cuello como una soga de tinta. El río rugió con furia, sus aguas subiendo en una crecida imposible, arrastrando raíces negras y huesos petrificados hacia el pueblo. Pescadores en la orilla convulsionaron, sus redes llenas de peces con ojos humanos que parpadeaban. Velázquez, el alcalde poseído, organizó un tributo macabro, reunió a los habitantes en la plaza, obligándolos a beber del Gualeguay en copas improvisadas, mientras cantaba el himno de la Fraternitas, agua de recuerdos, sellos eternos. Docenas cayeron, sus sombras uniéndose al río, formando un vórtice que giraba bajo la luna invertida. Adalberto, liberándose del tentáculo, corrió al río y sumergió su rosario en las aguas. En el nombre de Cristo, devuélveles sus almas. El agua hirvió alrededor del crucifijo y un alarido colectivo surgió del Gualeguay. Voces de la Fraternitas, sirvientes y ahora los aldeanos gritando en agonía. El vórtice se ralentizó, pero no paró. En cambio, un eco mayor emergió, la forma del visitante, coagulándose en el centro del río como una isla de oscuridad, tentáculos extendiéndose hacia la mansión lejana. Rivas, al borde del colapso, vio su destino. Su hija en Paraná, soñando con ojos invertidos esa misma noche, el ferrocarril propagando la maldición a la capital. El cura, exhausto, cayó de rodillas en la orilla. El tributo no termina con la mansión, el río lo lleva a todos. Pero mientras las aguas bajaban, dejando un fango negro lleno de manos petrificadas, un susurro final flotó en el viento. Volveremos con la próxima crecida. Argentina recordará. Los poseídos en el pueblo se inmovilizaron, sus rostros volviendo a la normalidad, pero sus sombras permanecieron estiradas hacia el Gualeguay, eternamente unidas. Rivas, con el hilo negro deteniéndose en su pecho, ayudó a Adalberto a levantarse. La noche se calmó, pero el río seguía susurrando, hambriento de más tributos. Al amanecer, el pueblo de Santa Felicia amaneció envuelto en una niebla espesa que olía a río infectado y cera quemada, con los habitantes inmóviles en la plaza como estatuas de un ritual inconcluso. Rivas y Adalberto,
exhaustos y marcados por las venas negras que se desvanecían lentamente en su piel, observaban el Gualeguay desde la orilla. Las aguas habían bajado, dejando un fango repleto de manos petrificadas que se contraían como si aún buscaran aferrarse a la vida. Los poseídos, doña Rosa, el alcalde Velázquez y docenas más, yacían en trance, sus sombras estiradas hacia el río como hilos de un telar eterno. «El visitante duerme, pero no muere», murmuró Adalberto, recogiendo su rosario chamuscado del barro. Rivas, con el brazo vendado en un trapo sucio, asintió. «Hay que avisar a las autoridades. Si el río lo lleva a Paraná, toda Entre Ríos caerá». 2 días después, un carro polvoriento llegó desde Paraná, trayendo al inspector don Arturo Guzmán, un funcionario del gobierno provincial de 45 años, con bigote recortado y un maletín de cuero lleno de decretos y medidores científicos. Guzmán era un positivista moderno, influenciado por las ideas europeas de higiene y progreso. Había sido enviado por telegrama urgente del obispo local, alertado por Adalberto. «Esto es una epidemia, no brujería», declaró al bajar, ajustándose las gafas mientras examinaba a los aldeanos. «Agua contaminada por el río, alucinaciones colectivas. Ordenaré cuarentena y análisis del Gualeguay». Pero al tocar el brazo de Velázquez, el alcalde poseído abrió los ojos en la nuca y susurró en francés: «Bienvenido al tributo, inspector». Guzmán palideció, pero lo atribuyó a fiebre delirante. Adalberto y Rivas lo llevaron a la mansión, ahora un cascarón derruido con muros que se regeneraban solos, ladrillos reapareciendo en las grietas como carne cicatrizando. Dentro del sótano, el corazón de piedra latía débilmente, sus venas goteando fluido negro que Guzmán recolectó en un vial. «Esto es materia orgánica, sangre mineralizada», murmuró fascinado, mientras tomaba notas en su libreta. El cura intentó advertirlo. «No es ciencia, inspector, es el visitante, traído por la Fraternitas en 1849. Sellaron recuerdos vivos en el corazón y el río los libera». Guzmán rió secamente. «Supersticiones jesuitas. Mañana llegarán ingenieros para drenar el sótano y purgar el agua con cal. El progreso sellará esto mejor que sus cruces». Pero al decirlo, el vial en su mano se calentó y una visión fugaz lo asaltó. Vio su propia llegada a Argentina en 1880. Un inmigrante español cuya familia bebió del Gualeguay y enloqueció, sus recuerdos robados por ecos invisibles. Esa noche, bajo la luna llena que reflejaba espirales en el río, Guzmán organizó el ritual oficial. Un equipo de 10 hombres, ingenieros, médicos y guardias, rodeó la mansión con antorchas y barriles de cal viva. Adalberto bendijo el perímetro con agua del Jordán traída de la catedral, mientras Rivas y los aldeanos, recuperados, observaban desde la plaza. «Sellaremos el corazón y el río», proclamó el inspector, vertiendo la cal en el sótano abierto. El polvo blanco siseó al tocar el fluido negro y el latido se aceleró, haciendo temblar la tierra. Los ingenieros bajaron con picos para romper las cadenas del corazón, pero al primer golpe el pulso se volvió furioso, tamp, 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 sincronizándose con los corazones de todos los presentes. Entonces, el visitante contraatacó con una inundación de recuerdos colectivos. El Gualeguay rugió, sus aguas subiendo en una crecida repentina que arrastró fango negro hacia el pueblo, inundando las calles con un torrente que olía a leche agria y páginas antiguas. Los recuerdos robados emergieron como fantasmas. Visiones azotaron a la multitud. Guzmán vio la construcción del ferrocarril en 1890, pero los rieles se retorcían en espirales, trabajadores con rostros invertidos clavando picos en sus propias sombras. «¡No! ¡Esto es imposible!», gritó el inspector,
cayendo de rodillas mientras su libreta se mojaba, las páginas cobrando vida con dibujos animados de la Fraternitas ahogándose en el río. Adalberto, en el centro del caos, recitó un exorcismo masivo. «Libera a estos hijos de la maldición del visitante, Señor». Pero el agua negra alcanzó sus tobillos y los recuerdos lo invadieron. Vio misiones jesuitas del siglo XVIII, donde espíritus guaraníes del río ya susurraban sobre estrellas caídas que roban almas, presagiando la llegada de la Fraternitas. Rivas, luchando contra la corriente, vio su hija en Paraná, la niña bebiendo agua del Paraná, infectada por el Gualeguay, su rostro invirtiéndose en un sueño, uniéndose al coro eterno. «El ferrocarril lo lleva a Buenos Aires», aulló, mientras tentáculos de fango se enroscaban en sus piernas. Los aldeanos, arrastrados por la inundación, convulsionaron en masa. Doña Rosa revivió el parto de su primer hijo en 1885, pero el bebé emergía con ojos en la nuca, robado por ecos del río. Velázquez vio la fundación de Santa Felicia en 1870, pero los pioneros bebían del Gualeguay y se convertían en cemento vivo para la mansión lejana. Los ingenieros gritaron al ver sus herramientas fundirse en espirales de metal, y uno de ellos, un joven médico, se ahogó en el fango, su sombra estirándose hacia el corazón de piedra como un puente. Guzmán, empapado, intentó disparar su revólver al río, pero las balas se disolvieron en el agua y una visión final lo quebró. La Argentina entera como útero del visitante, ríos conectados propagando la maldición desde el Plata hasta los Andes, recuerdos de gauchos e inmigrantes alimentando su eternidad. Adalberto, con el agua al pecho, hundió su crucifijo en el torrente central. «Detente, entidad del abismo». El río hirvió, liberando un alarido colectivo que sacudió los eucaliptos. Voces de la Fraternitas, sirvientes y ahora los modernos, gritando en un coro de lenguas, francés, guaraní, español. La crecida se ralentizó, el fango retrocediendo como una marea viva, pero no antes de que el visitante susurrara en todas las mentes: «El sello del gobierno es frágil, vuestros progresos me nutren más». Los poseídos cayeron, sus rostros volviendo a la normalidad, pero el inspector Guzmán yacía inmóvil, su bigote moviéndose solo una vez más, murmurando: «El río recuerda todo». Rivas sacó a Adalberto del agua y juntos miraron la mansión. El corazón de piedra latía visiblemente a través de las grietas, pero debilitado. El gobierno declararía epidemia controlada. Pero el cura sabía la verdad. El visitante había ganado terreno, sus ecos ahora en el ferrocarril, listos para la próxima estación. La niebla se levantó, revelando estrellas invertidas en el cielo. El tributo del río apenas comenzaba. La crecida del Gualeguay retrocedió al alba, dejando Santa Felicia sumida en un silencio sepulcral, roto solo por el goteo persistente del fango negro que se filtraba en las grietas de las casas. El inspector Guzmán yacía en la plaza, inmóvil con los ojos abiertos a la nuca, su libreta empapada abierta en una página final. Un dibujo garabateado de espirales conectando el río con el ferrocarril, titulado El útero nacional. Adalberto, arrodillado junto a él, cerró sus párpados invertidos y murmuró una oración por los caídos, los ingenieros ahogados, los aldeanos poseídos que ahora despertaban con memorias ajenas, y Rivas, quien cojeaba hacia la orilla, su brazo marcado con el sello FDC, latiendo como una herida viva. «El gobierno vendrá a sellar esto», dijo el cura, pero en su voz había duda. El visitante no se contenía con muros humanos. 3 días después, un convoy oficial llegó desde Paraná.
soldados con bayonetas, ingenieros con dinamita y un decreto del gobernador que declaraba la zona área de cuarentena por epidemia hidrológica. Guzmán fue declarado víctima de fiebre contagiosa y su informe alterado. Nada de entidades o recuerdos vivos, solo contaminación bacteriana del río. El obispo, alertado por Adalberto, envió reliquias, un crucifijo de plata bendecido en Roma para un sellado eclesial paralelo. Rivas, recuperándose en una tienda de campaña, testificó ante un escribano: no fue enfermedad, la mansión respira y el río la lleva. Pero sus palabras se perdieron en protocolos. El gobierno priorizaba el progreso, no las leyendas. El sellado comenzó al mediodía, bajo un sol implacable que hacía brillar las aguas del Gualeguay como un espejo traicionero. Los soldados rodearon la mansión con barricadas de hierro y cal viva, vertiendo cemento fresco en el sótano para enterrar el corazón de piedra. Cada golpe de maza resonaba con un eco sordo. ¡Tump! ¡Tump! Como si el órgano respondiera desde abajo. Pero los ingenieros lo ignoraron, atribuyéndolo a resonancias geológicas. Adalberto bendijo el perímetro con incienso y sal, recitando: que estas paredes contengan lo que el río liberó. Rivas, obligado a presenciar, sintió el hilo negro en su cuerpo agitarse. Una visión lo asaltó. El corazón latiendo bajo el cemento, sus venas extendiéndose como raíces hacia el Gualeguay, escapando gota a gota. Al atardecer, la mansión fue sellada por completo. Puertas tapiadas con ladrillos nuevos, ventanas cegadas con planchas de metal y un letrero oficial clavado en la verja: propiedad estatal, prohibido el acceso. Los soldados dinamitaron las secciones inestables y una nube de polvo se levantó, oliendo a tierra removida y cera antigua. Adalberto colocó el crucifijo en la puerta principal, sellándolo con cera bendita, pero al hacerlo, el metal se calentó en sus manos y un susurro salió de las grietas: el río es mi verdadero corazón. El cura retrocedió, pálido. El visitante había anticipado el sellado. Durante la crecida, sus ecos se habían filtrado al agua, viajando corriente abajo hacia Paraná. Esa misma noche, noticias llegaron por telégrafo. En Paraná, la capital provincial, un brote de fiebres invertidas azotaba los muelles del ferrocarril. Trabajadores que bebían del río, ahora conectado al Gualeguay por canales de irrigación, convulsionaban con visiones colectivas, rostros de la familia Duval apareciendo en sueños, niños naciendo con pupilas en la frente y sombras que se estiraban hacia los rieles como si el visitante quisiera propagarse en los trenes hacia Buenos Aires. Rivas recibió una carta de su hija. Papá, soñé con un río negro y un niño que no crece, mis ojos duelen. El capataz, con lágrimas, quemó la misiva, pero sabía que el legado había escapado. Los recuerdos robados ahora infectaban la red fluvial argentina, robando almas de inmigrantes italianos y españoles que llegaban en oleadas, convirtiendo sus esperanzas en bucles eternos. Adalberto documentó todo en un informe secreto al obispo. La Fraternitas no selló al visitante. Lo liberaron en el Gualeguay. Sus ecos viajan con el agua, multiplicándose en cada crecida. En 1901, Argentina es su nuevo útero. El cura visitó el río una última vez, vertiendo reliquias en las aguas, pero el Gualeguay solo burbujeó, escupiendo una mano petrificada que flotó hasta sus pies, la de Juárez, uñas arañando el aire. Rivas, marcado para siempre, juró vigilar la mansión desde el pueblo, pero en noches de tormenta oía el pulso bajo tierra, sincronizado con el rugido del río. Los aldeanos, curados oficialmente, evitaban el agua, bebiendo solo de pozos benditos.
pero sus sueños traicionaban la verdad, ecos de francés susurrando promesas de eternidad. El gobierno declaró la zona segura, reanudando la construcción de la escuela agrícola sobre los escombros, pero los primeros alumnos enfermaron, dibujos de espirales en sus cuadernos, rostros invertidos en los espejos del aula. Guzmán, enterrado en Paraná, fue exhumado por orden eclesial. Su ataúd contenía no un cuerpo, sino páginas del diario de Isabel, manchadas de fango negro. El visitante había escapado. Su legado un río de recuerdos que fluía hacia el Plata, infectando la nación naciente. Adalberto, en su lecho de muerte meses después, escribió: «Sellamos la casa, pero el río nos sellará a todos». Santa Felicia prosperó en apariencia. El ferrocarril llegó en 1902, trayendo progreso, pero en las orillas del Gualeguay, manos petrificadas emergían con cada crecida, recordando el tributo pendiente. Rivas, envejeciendo prematuramente, velaba la mansión desde su choza, oyendo el latido eterno: tump, tump. El visitante esperaba, paciente, el próximo inmigrante que bebiera del río. El escape por el río no era fin, era comienzo. El año 1920 trajo a Entre Ríos un espejismo de progreso. El ferrocarril zumbaba con trenes que conectaban Santa Felicia a Paraná, y más allá, llevando inmigrantes frescos desde Europa, sus maletas llenas de sueños que el Gualeguay esperaba devorar. La mansión sellada, ahora un montículo de cemento y maleza, custodiado por un cartel oxidado del gobierno. Zona prohibida, peligro estructural. Parecía dormida bajo la tierra, su corazón de piedra latiendo en silencio, amortiguado por capas de barro y decretos olvidados. Rivas, envejecido a los 55 años con el rostro surcado por venas negras que nunca cicatrizaron del todo, velaba la ruina desde su choza en las afueras del pueblo, rechazando ofertas de compra del terreno para la expansión agrícola. El visitante no duerme, sueña con el próximo tren, murmuraba a los curiosos, sus ojos fijos en el río que fluía constante, cargado de ecos invisibles. Adalberto había muerto en 1905. Su tumba en el convento de Paraná, marcada con un crucifijo que, según rumores, se calentaba en noches de crecida. Su informe secreto al obispo, un tomo encuadernado en cuero con páginas manchadas de fango, fue archivado en las bóvedas vaticanas, clasificado como herejía fluvial, pero copias circularon entre jesuitas de las misiones, advirtiendo de la maldición que se propagaba. En Paraná, el brote de 1901 se convirtió en leyenda urbana. Pescadores que enloquecían al beber del río, niños con pupilas asomando en la frente durante fiebres y trenes que llegaban con pasajeros balbuceando en francés antiguo, sus sombras estiradas como si el visitante las hubiera robado en el viaje. El gobierno, bajo la dictadura de Hipólito Yrigoyen, ordenó dragar el Gualeguay en 1910, pero los buzos emergieron gritando visiones, meteoritos hundidos en el lecho, manos petrificadas que los arrastraban al fondo y un pulso subterráneo que sincronizaba con sus corazones. El legado del visitante se extendió como raíces en el delta del Paraná. En 1915, un vapor fluvial desde Buenos Aires llegó infectado. Pasajeros con recuerdos invertidos, reviviendo vidas ajenas en sueños colectivos que hablaban de la fraternitas, ahogándose en 1849. Doctores porteños diagnosticaron histeria hidráulica, pero un jesuita renegado, Fray Esteban Ruiz, publicó un panfleto clandestino. El Río de la Plata es el útero final. El segundo hijo nada hacia el Atlántico, robando almas de la nación. Ruiz desapareció en 1918, su cuerpo hallado en las orillas del Río de la Plata con el rostro invertido.
ojos en la nuca fijos en el horizonte, como si hubiera visto el visitante expandirse al océano. Rivas, alertado por un mensajero, viajó a Buenos Aires en un tren maldito. Durante el trayecto, visiones lo asaltaron. Su hija, ahora casada, dando a luz a un niño que no lloraba, su alma succionada por el agua que regaba los campos entrerrianos. En Santa Felicia, el pueblo creció alrededor de la mansión sellada, pero las cicatrices persistían. La escuela agrícola se construyó en 1903 sobre los escombros, pero alumnos repetían cursos eternamente, atrapados en bucles de memoria donde dibujaban espirales y susurraban el banquete del río. Doña Rosa, sobreviviente del tributo, convirtió su panadería en capilla improvisada, horneando panes con cruces de sal para proteger contra los ecos. Pero en 1920, su nieto enfermó. Bebió de un pozo contaminado por crecidas pasadas, y su sombra se estiró hacia el Gualeguay, uniéndose a las de generaciones perdidas. Velázquez, el alcalde poseído, murió en 1912 de consunción misteriosa, pero su tumba en el cementerio local burbujeaba fango negro en tormentas, liberando susurros que los sepultureros juraban oír. El visitante recuerda por nosotros. Rivas, solo ahora, cavó una zanja alrededor de su choza para desviar el agua del río, pero en noches de luna llena, el pulso del corazón subterráneo lo despertaba. Tamp, tamp, sincronizado con el zumbido de los trenes lejanos. Una visión final lo quebró en 1922. Vio el futuro de Argentina, el peronismo de 1940, con masas bebiendo de ríos infectados en marchas, sus esperanzas robadas por ecos que invertían revoluciones en bucles eternos. La dictadura de 1970, donde desaparecidos flotaban en el Plata como manos petrificadas. Incluso el siglo XXI, con represas que despertaban al visitante, propagándolo por acueductos a ciudades modernas, donde sueños colectivos de redes sociales se llenaban de rostros invertidos. Somos su cemento nacional, sollozó Rivas, quemando las páginas restantes del diario de Isabel que había guardado. El legado eterno no terminó con el sellado, se multiplicó. En 1930, un terremoto en el delta liberó fragmentos del meteorito original, infectando el río de la Plata con nuevos ecos. Pescadores en Uruguay y Brasil reportando visiones de la familia Duval en las olas. El Vaticano envió exorcistas en secreto durante la posguerra, pero regresaron enloquecidos, declarando: el visitante no es demonio, es memoria viva, alimentada por la historia de la nación. Rivas murió en 1935, enterrado junto a la mansión. Su lápida grabada con una espiral simple, vigila el río. Pero en crecidas modernas, como las de 1950 o las inundaciones del siglo XXI, manos emergen del Gualeguay, arañando el aire, recordando el tributo pendiente. Hoy en 2025, el ferrocarril olvidado de Entre Ríos lleva turistas a ruinas históricas. Pero guías locales evitan la mansión, susurrando: el río recuerda lo que sellamos. Bebed con cuidado del Gualeguay o de cualquier corriente argentina, pues el visitante aún nada, robando recuerdos para su eternidad. La Fraternitas triunfó. Sus paredes no eran de piedra, sino de agua, fluyendo hacia el futuro. ¿Sientes el pulso en tus venas? ¿O es solo el eco de un río que nunca olvida? El banquete continúa en las sombras de la nación.